En el corazón del casco antiguo de Lisboa, donde las fachadas gastadas por la salmarina se confunden con los murmullos del tranvía, se alza un edificio que parece ignorar el paso del tiempo. 5 plantas de piedra caliza, persianas de madera carcomida y balcones de hierro forjado. Como si el lugar llevara demasiado tiempo resistiendo algo más que la humedad. La mayoría de los edificios cercanos fueron reformados, convertidos en hoteles, boutique, pisos turísticos o cafeterías modernas. Pero aquel bloque, entre las ruadas anelas verdes y un callejón sin nombre, seguía igual desde hacía décadas. Algunos decían que había sido una pensión, otros, que funcionó como casa de acogida para marineros en tiempos de guerra. La verdad, como casi siempre, se había disuelto en capas de silencio. Lo cierto es que hoy se alquilaba por habitaciones, a gente que necesitaba más sombra que luz, ancianos solitarios, trabajadores temporales, y algún que otro inquilino que prefería no ser encontrado. Mariana llegó un jueves de enero, con el cielo gris y un viento helado que colaba su aliento por las rendijas de las ventanas. Había sido contratada como portera del edificio tras la jubilación repentina del anterior encargado, un hombre llamado Jorge, del que nadie quiso hablar demasiado. Tuvo un susto. Fue lo único que le dijo el administrador, un hombre con traje barato, gafas ahumadas y la mirada siempre puesta en el reloj. Desde el primer día, Mariana notó que algo no cuadraba. No era exactamente miedo, era esa sensación vaga, como de estar entrando en una casa donde aún queda el olor de una discusión. Un aire espeso, contenido. Las escaleras crujían, pero no de forma normal. A veces, lo hacían sin que nadie las pisara. Las luces parpadeaban, pero solo en el último tramo del pasillo. Y los vecinos parecían ausentes incluso cuando estaban frente a ella. No la miraban mucho. No hacían preguntas. No respondían las suyas. Uno de los primeros en hablarle fue don Abelardo, un relojero retirado que vivía en el primero. Le ofreció café y un consejo seco. No te metas donde no te llaman, niña. Aquí, cada uno en lo suyo vive mejor. Mariana tenía 52 años, no era ninguna niña, pero no discutió. Tomó el café, sonrió y siguió revisando las llaves del edificio. En el llavero de bronce había una anomalía. Las puertas iban del 1 al 14, excepto por la número 13. No había tal llave. Pensó que quizá la superstición también se aplicaba a las cerraduras. Pero al revisar los buzones, encontró algo aún más extraño. Una ranura estrecha, sin nombre ni número, empotrada entre los casilleros 12 y 14. En su interior, una carta sin sello ni remitente. El sobre era de un gris amarillento, como papel envejecido. La caligrafía era perfecta, casi mecánica, pero claramente hecha a mano. Estaba dirigida a Eduardo N. El nombre le sonó vagamente. Tal vez lo había oído mencionar en la entrevista. Quizás no, guardó la carta sin abrir. Algo le dijo que aún no era el momento. Durante su primera semana, Mariana se dedicó a lo práctico. Barrer las escaleras, arreglar una bombilla rota, repasar los registros de mantenimiento. Pero cada día, cuando subía al último piso, sentía que el aire cambiaba. No era una corriente, sino una densidad distinta, como si allí arriba, el tiempo respirara de otra manera. Una tarde, al pasar por la escalera entre el 12 y el 14, notó que había un tramo extra. Una ligera curva en la pared, como si alguien hubiese intentado ocultar algo con yeso y pintura. Detuvo el paso. Miró con atención. Puso la mano sobre la superficie lisa, y sintió frío. No el frío del invierno, sino ese frío seco, sin humedad, que tienen los lugares cerrados durante demasiado tiempo. Al bajar, intentó comentar lo que había visto, con la señora Amalia, del tercero, una viuda amable que a veces le regalaba pasteles. Mariana le preguntó directamente. Aquí nunca hubo un piso 13. Amalia palideció, desvió la mirada y respondió. Claro que no. Eso trae mala suerte. ¿No lo sabías? Luego cambió de tema con torpeza, ofreciéndole un pedazo de bolo de arroz. Esa noche, a las 2:13 de la madrugada, Mariana se despertó. No por un ruido, sino por la ausencia de él. El edificio, normalmente lleno de crujidos,
goteos y ecos. Estaba en un silencio absoluto. Solo una cosa se movía: la luz del último pasillo, visible desde el tragaluz de su cuarto, que parpadeaba intermitente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había llegado a un lugar donde las reglas no se aplicaban, donde algo o alguien esperaba no ser olvidado. Y Mariana, sin saberlo del todo aún, ya había comenzado a mirar demasiado. Las noches en el edificio tenían su propia lógica. No eran completamente silenciosas, pero tampoco ruidosas. Había siempre un murmullo de fondo, el susurro del viento colándose entre las ventanas mal cerradas, el goteo perezoso de una cañería, el chasquido ocasional de la madera envejecida. Pero algunas noches, justo a las 2:13 de la madrugada, esos sonidos cambiaban. Mariana lo notó por primera vez en su segunda semana. Despertó sin razón aparente. No había pesadillas ni sobresaltos, solo la extraña certeza de que algo, allá arriba, se había movido. Se quedó inmóvil en la cama, escuchando. Y entonces lo oyó: pasos. No eran firmes ni continuos, iban y venían, como si alguien caminara descalzo sobre madera húmeda. Luego, un arrastre, como una silla moviéndose, lenta, con esfuerzo. Después, un golpe seco, silencio, y finalmente, una nota tenue, lejana, como el zumbido de un piano desafinado tocado con una sola tecla. Al día siguiente subió hasta el último piso con una excusa. Quería revisar un fluorescente que parpadeaba. Llevaba un tubo nuevo bajo el brazo y el corazón golpeando con ritmo irregular. Al llegar, todo estaba en calma. Las paredes grises, los pasillos angostos, el eco de sus propios pasos. Buscó con la mirada la lámpara intermitente y vio que no parpadeaba. Estaba completamente apagada. Fue entonces cuando reparó en la pared lateral, justo al final del pasillo. No había ventana ni puerta. Solo una losa de yeso pintado, pero demasiado lisa, demasiado nueva comparada con el resto del edificio. Como una herida cubierta a toda prisa. Dejó la lámpara y bajó. En portería, encontró los planos antiguos, que Jorge, el portero anterior, había guardado en una carpeta azul. Eran croquis mal escaneados con anotaciones a mano, pero allí estaba, claramente señalado: planta 5, apartamento 13, 84 metros cuadrados, balcón interior, piano-salón. Mariana se quedó mirando el plano durante minutos, como si esperara que una letra se moviera, que algo se corrigiera solo. ¿Cómo podía estar en los planos y no en el edificio? Al día siguiente, mientras limpiaba los buzones, volvió a encontrar una carta. El mismo sobre grisáceo. La misma caligrafía meticulosa. Esta vez, con una ligera diferencia. El papel parecía más viejo, como si el tiempo lo hubiera alcanzado. Estaba dirigido a Eduardo N. otra vez, sin remitente, sin sello. Guardó el sobre en su bolsillo, sin abrirlo. Esa misma tarde, Mariana se animó a preguntar directamente a uno de los inquilinos más antiguos, don Gilberto, del cuarto, un exprofesor de historia que apenas salía de su piso. Llevaba gafas gruesas, voz temblorosa y olor a coñac añejo. Disculpe, don Gilberto, ¿usted sabe algo del piso 13? El anciano tragó saliva, se acomodó en su butaca de mimbre y dijo con una sonrisa opaca: 13. Não existe, menina, nunca existiu. Mas, às vezes, mesmo que não existe, deixa pegadas. Mariana intentó insistir, pero el viejo cerró los ojos como si se hubiese quedado dormido de repente. Conversación terminada. Esa noche, bajando la basura, vio algo que la hizo detenerse en seco. En la barandilla del último tramo de escalera, había marcas, como arañazos. 4 líneas paralelas, irregulares, como si alguien o algo hubiese intentado frenar su caída o escapar. Apretó la linterna. Subió un escalón más. Escuchó algo, una melodía leve, de nuevo. Le recordaba a una nana, pero distorsionada, un lamento. Era imposible saber de dónde venía. Y entonces una voz la sobresaltó. Él siempre paga a tiempo. Pero no lo moleste. Era la señora Celeste, del segundo piso. Estaba allí, de pie, con una taza en la mano y los ojos clavados en Mariana. ¿Quién? Eduardo, el del 13. ¿Usted lo conoce? La anciana negó lentamente con la cabeza. No, pero mi madre decía que los fantasmas no molestan.
si tú no los llamas. Mariana no supo qué responder. Bajó las escaleras lentamente, con la linterna apagada. A las 2:13 de la madrugada de esa noche, la luz volvió a parpadear. Y esta vez, junto al sonido del piano, escuchó algo más. Una tos, vieja, seca y cercana. Lisboa tenía ese aire de ciudad en duermevela, siempre viva, siempre a punto de recordar algo que preferiría olvidar. Como el edificio. Durante días, Mariana intentó mantener la rutina. Acomodar bombillas, recibir entregas, vaciar los cubos de basura. Pero el silencio de los vecinos se había vuelto más pesado, más denso. Y ella, ya no podía evitar mirar hacia arriba cada vez que pasaba por las escaleras. Como si algo la llamara desde ese hueco tapiado. Como si supiera que, tarde o temprano, ella respondería. Fue entonces cuando decidió volver a revisar los archivos que el anterior portero había dejado. Una carpeta de cartón en la portería, enterrada bajo manuales de fontanería, facturas antiguas y un cenicero con colillas que nadie había limpiado. Dentro, además de los planos ya vistos, encontró una hoja suelta, fotocopiada de un periódico viejo. Sin fecha, sin encabezado, pero con un titular que le heló la sangre. Pianista desaparece tras tragedia en pensión lisboeta. La noticia hablaba de Eduardo Nogueira, un músico talentoso que ofrecía recitales en cafés y salones durante los años 40. Vivía en una pensión en la colina sur, donde, según el texto, su esposa desapareció sin dejar rastro. Vecinos reportaron gritos, música a todo volumen y extrañas idas y venidas durante varias noches. Cuando la policía finalmente accedió al apartamento, lo encontraron vacío. Sin señales de lucha. Sin maletas. Solo el piano, cubierto con una sábana blanca, una copa a medio llenar y una rosa seca sobre la mesa. Eduardo también había desaparecido. No se volvió a saber de él. Mariana se quedó mirando la hoja durante minutos. El piso, el piano, la rosa, todo encajaba demasiado bien. El número 13 no era solo un capricho arquitectónico, era un secreto. Más tarde, ese mismo día, recibió por error una entrega del banco. Un sobre lacrado, dirigido a Administración General, Apartamento 13. Ella no lo había pedido. Nadie lo había firmado. Dentro, una hoja simple, con una inscripción manuscrita. Conforme al pacto, el pago ha sido realizado. No romper el silencio. Adjunto, una pequeña cantidad de billetes antiguos, escudos portugueses. Fuera de circulación desde hacía décadas. Mariana subió al despacho del administrador para preguntar por el sobre. Él lo negó todo. Dijo que era un error, que no sabía de qué hablaba. Cuando ella le mostró los billetes, su rostro se endureció. «Escuche, señora Mariana», dijo con voz seca. «Aquí hay gente mayor, supersticiosa. Y usted es nueva. No le conviene andar haciendo demasiadas preguntas. Ocúpese de su trabajo. Y deje los fantasmas para los libros». La conversación se cortó ahí. Pero el aviso no surtió efecto. Al contrario. Esa noche, Mariana soñó con música. Un salón en penumbra. Un piano de cola cubierto de polvo. Una silueta sentada, de espaldas. El reflejo de una mujer en un espejo ovalado, de rostro borroso. Alguien lloraba. No por dolor, sino por costumbre. Despertó con el sonido de una nota aguda sostenida. No había sido un sueño. Venía de arriba. La misma tecla, repetida con una cadencia obsesiva. Una y otra vez. Como una llamada. Como una pregunta sin respuesta. Tomó una linterna y subió sin pensarlo. Las escaleras estaban oscuras, pero no vacías. Al llegar al piso superior, se detuvo frente a la pared donde el pasillo se estrechaba artificialmente. Ya no era una losa sin vida. Ahora había una grieta. Pequeña, pero visible. Como si algo desde dentro hubiese empujado. Apenas la rozó con los dedos cuando escuchó pasos detrás. Se giró bruscamente. Era la señora Celeste de nuevo. De pie, con su bata de dormir, los ojos más abiertos que nunca. Ya no escucha, ¿verdad? ¿Perdón? La advertencia. Nadie escucha la primera vez. ¿Quién es Eduardo? La anciana se acercó un paso.
Tenía las manos temblorosas, pero la voz firme. Era un hombre bueno. Hasta que la música empezó a hablarle. ¿Y su esposa? Nadie la volvió a ver. Algunos dicen que se fue. Otros, que nunca se fue del todo. ¿Y él? Él se quedó. Aunque no lo veamos. ¿Sabe qué hay ahí arriba? La mujer negó con la cabeza lentamente. No. Y no quiero saberlo. Pero le diré algo, por si acaso no lo recuerda cuando llegue el momento. ¿El momento? No le toque el piano. Y sin decir más, se dio la vuelta y bajó las escaleras, dejando un leve aroma a alcanfor y miedo antiguo. Mariana se quedó allí, frente a la pared agrietada. Ya no tenía dudas. Solo preguntas que ya no podían ignorarse. El sobre llegó el día 1 del mes, como siempre. Pero esta vez, no fue depositado en el buzón oculto. Lo dejaron en la portería, sobre la bandeja de metal donde solían dejarse las revistas atrasadas y las facturas de la luz. No tenía nombre ni dirección. Solo un papel gris pálido, pesado al tacto, con una caligrafía que parecía dibujada con plumilla. Mariana lo miró como se mira a un animal dormido. Sabía que, si lo tocaba, algo cambiaría. Pero lo abrió igual. Dentro, una nota. Solo una frase escrita con tinta negra. No entres. No toques el piano. Debajo, un fajo de billetes antiguos. Escudos. Sin dobleces, sin olor. Como recién impresos, pero del pasado. Mariana se quedó mirando la advertencia durante varios minutos. El papel tenía algo más que tinta. Tenía intención. No parecía una broma, ni una amenaza. Era una orden desesperada, escrita por alguien que conocía demasiado bien lo que estaba arriba. Desde ese momento, todo empezó a acelerarse. El mismo día, al subir al 5.º piso para dejar una carta, notó que la grieta en la pared había crecido. Era apenas una línea, pero ahora podía verse una sombra detrás. No había luz, pero la sombra estaba ahí, como si el interior de la habitación tuviera su propia noche. Y entonces, una corriente de aire le trajo un olor. Lavanda. No el aroma dulce de los productos de limpieza, no. Era un perfume antiguo, seco, con notas de papel viejo, de armario cerrado. El tipo de fragancia que ya no se fabrica. El tipo de olor que solo se encuentra en cartas guardadas durante demasiados años. Mariana bajó temblando. Más tarde, esa noche, soñó de nuevo. O pensó que soñaba. Estaba frente al espejo del salón del piso 13. Pero no veía su reflejo. Solo el de una mujer que no conocía, de cabello oscuro, vestida con un camisón de seda. Miraba directamente hacia ella, pero sin expresión, como si esperara algo. Al despertar, encontró bajo su puerta un sobre arrugado. No tenía nombre. Dentro, una foto en blanco y negro. Un hombre joven, elegante, sentado frente a un piano. En el borde, escrito a mano con tinta ya desvanecida, EN 1942. Era Eduardo. El parecido con los retratos que había visto en el archivo era innegable. Pero lo más inquietante no era su rostro. Era el espejo detrás de él. En el reflejo, se distinguía claramente la figura de una mujer, pero en la imagen real, no había nadie junto a él. Esa mañana decidió romper el silencio. Fue al archivo municipal, al viejo registro civil. Dijo que investigaba por razones personales. Tardaron en encontrar algo, pero finalmente apareció un contrato de alquiler de 1939, firmado por un Eduardo Nogueira, ocupando el piso 13 del edificio en Rua das Anelas Verdes. Aparecía también el nombre de su esposa, Beatriz Márquez. Sin fecha de salida. Sin cierre de contrato. Volvió al edificio con más preguntas que respuestas. Pero esa noche, ocurrió algo que la descolocó. A las 2:13, como cada noche, la luz parpadeó. El piano sonó, una nota larga, dolida. Pero esta vez, acompañada de otra cosa. Un golpe. Como de algo cayendo dentro del piso. Y después, silencio absoluto. Un silencio que no era falta de ruido, sino ausencia de mundo. Como si, por un instante, el edificio hubiera dejado de pertenecer al presente. Fue a la cocina a beber agua. Al abrir el grifo, lo oyó de nuevo. Una voz. No hablaba, no cantaba, solo respiraba. Lenta, profundamente,
como si estuviera justo detrás de la pared. Mariana se apoyó contra la encimera. El vaso temblaba entre sus dedos. Y entonces lo supo, no podía ignorarlo más. Había una puerta. Siempre la había habido. Solo tenía que encontrarla. La puerta no estaba donde debía estar. No tenía pomo, ni bisagras visibles. Solo una moldura antigua que el yeso intentó ocultar alguna vez, y que ahora se insinuaba bajo la pintura cuarteada. Mariana pasó los dedos por la grieta. El tacto era frío, casi húmedo, como si el muro respirara al contacto. Sabía que no debía hacerlo. La advertencia aún resonaba en su cabeza: no entres. No toques el piano. Pero también sabía que ya no podía detenerse. Llevaba semanas sintiendo que el edificio empujaba en una sola dirección. Que todo lo demás, los vecinos, las tareas diarias, las dudas eran apenas una distracción frente al centro oculto de aquel lugar. Aquella noche, armada con una linterna, un destornillador y una llave antigua encontrada en el fondo de la caja de herramientas del portero anterior, Mariana subió al último piso. El pasillo estaba más oscuro que nunca. No por falta de luz, sino por exceso de sombra. Una opacidad espesa, difícil de explicar, cubría el aire. No olía a polvo ni a humedad, olía a encierro. A tiempo detenido. Colocó la llave en la moldura, aunque no había cerradura visible. Por un instante, nada ocurrió. Y entonces, la pared cedió con un crujido seco. La puerta se abrió hacia adentro, revelando el apartamento. Era como cruzar a otra época. Nada estaba cubierto por polvo o telarañas. El aire era seco, pero no viciado. Las cortinas estaban cerradas, pero una luz tenue se filtraba desde el balcón interior, donde una planta marchita colgaba de una maceta rota. Los muebles eran elegantes, de estilo Art Deco, madera oscura, tapicería de terciopelo, detalles de bronce. Había un perchero con un sombrero de ala ancha, un paraguas antiguo y un abrigo doblado con precisión quirúrgica. Sobre la mesa, una copa con restos de vino tinto. Y junto a ella, una rosa seca. Frágil, intacta. Mariana avanzó lentamente. No había polvo. Ni ruido. Solo un zumbido leve, casi imperceptible, como si las paredes tuvieran memoria y se estuvieran preparando para recordarla. El piano estaba al fondo del salón. Un instrumento negro, de cola pequeña, perfectamente afinado a simple vista, cerrado, esperando. Mariana no se atrevió a acercarse todavía. Se dirigió primero al dormitorio. La cama estaba hecha. Sábanas blancas, cubrecama bordado, sobre la mesilla, un frasco de perfume lavanda que reconoció de inmediato y un libro abierto, con un marcador entre las páginas. Cartas a un joven músico, decía el título. Todo parecía dispuesto con una lógica siniestra. Como si alguien aún viviera allí. Como si acabara de salir un momento, y fuera a volver en cualquier instante. Abrió el armario. Dentro, colgaba un solo vestido. Largo, de satén marfil, con detalles en encaje. A los pies, unos zapatos pequeños, de tacón bajo. El conjunto parecía demasiado perfecto, demasiado limpio. Como si no hubiese sido tocado por el tiempo. O como si el tiempo aquí tuviera sus propias reglas. En el pasillo encontró una estantería con libros de música, partituras escritas a mano, algunas firmadas con iniciales, EN. Había también una caja de madera pequeña, cuidadosamente tallada. Dentro, una grabadora de bobina. Mariana la tomó con manos temblorosas. Pesaba más de lo que parecía. La conectó a un viejo enchufe junto a la lámpara del piano. Las bobinas giraron con un zumbido agudo, y de pronto, comenzó la música. Una melodía suave, melancólica, de ritmo irregular, hermosa y perturbadora a la vez. Como si el compositor no hubiese querido terminarla nunca. Como si estuviera atrapado en la última nota, repitiéndola eternamente para evitar lo inevitable. Mariana cerró los ojos. Y entonces, lo escuchó. Un susurro, apenas audible, Beatriz. Abrió los ojos de golpe. La cinta seguía girando. La voz no venía de la grabación. Venía del pasillo. Apagó la máquina. Silencio. Se giró y vio el espejo. Al principio pensó que era un marco vacío. Pero no.
Era un espejo antiguo, ovalado, de pie, con tallas florales en los bordes. Se acercó lentamente. Se vio a sí misma. Pero algo no encajaba. Su reflejo iba con retraso. No un fallo de luz, no un parpadeo, un retraso consciente, como si algo la estuviera observando desde el otro lado. El reflejo sonrió. Ella no, retrocedió. Tropezó con la alfombra. Cayó sentada. Y entonces, el piano sonó, solo una nota, aguda, perfecta, precisa. No lo había tocado. La tapa seguía cerrada. Pero la nota seguía vibrando en el aire. Mariana se levantó, tambaleante. Salió del apartamento sin cerrar la puerta. Bajó las escaleras con el corazón golpeando en el pecho. Al llegar a su piso, encontró la nota que había tirado días antes. Solo una frase. No toques el piano. Ahora, la tinta estaba corrida. Como si hubiese llorado. Mariana no volvió a entrar al apartamento durante varios días. No porque no quisiera, sino porque no sabía si podía. Algo había cambiado. Desde aquella noche, la puerta del piso 13 se negaba a abrir. Ya no respondía a la llave antigua ni al empujón suave con que había cedido la primera vez. Era como si el apartamento mismo hubiera cerrado los ojos. O como si, habiéndola dejado entrar una vez, ahora esperara que fuera ella quien llamara. Pero la música no se detuvo. Comenzó a escucharse a través de las paredes. No solo a las 2:13 de la madrugada, sino también durante el día, en ráfagas breves, apenas audibles. A veces era una nota solitaria. A veces, un fragmento de melodía, nunca completa, nunca igual, como si alguien estuviera componiendo algo en tiempo real, desde otro plano. Mariana grabó una de esas sesiones con su móvil. La escuchó decenas de veces. Y cada vez, el archivo sonaba diferente. Una nota de más. Un silencio más largo, un acorde invertido, como si la canción mutara cuando nadie la miraba directamente. Los vecinos también la oían, aunque no lo admitieran. Don Abelardo, el relojero del primero, dejó de subir al último piso. La presión me hace mal, dijo, pero su mirada evitaba los ojos de Mariana. La señora Amalia comenzó a rezar por las noches. Mariana la escuchó desde la portería. Oraciones rápidas, entrecortadas, como si no rezara para pedir, sino para contener algo. La señora Celeste, por su parte, le dejó un pequeño rosario envuelto en una bolsa de tela junto a su puerta. Sin nota, sin explicación. Fue entonces cuando Mariana decidió volver a encender la grabadora de bobina. La había traído con ella la primera vez, y desde entonces la guardaba en su habitación, envuelta en una manta. La conectó, pulsó play. Silencio. Durante 30 segundos, no ocurrió nada. Y luego, sin previo aviso, la melodía volvió. Esta vez, más compleja, un arpegio lento, triste, casi humano. Y luego, una voz. No hablaba, no cantaba, respiraba. Mariana se quedó paralizada. Sintió como el aire de la habitación se volvía denso, casi líquido. Como si la música no viniera del aparato, sino de dentro de ella misma. Apagó la máquina, abrió la ventana, respiró hondo. Y entonces, algo cayó al suelo. Era una nota manuscrita, metida entre las bobinas. No estaba allí antes. Tócala completa, solo ella sabe cómo terminarla. ¿Ella quién? Esa noche, al revisar de nuevo la foto antigua de Eduardo Nogueira, notó algo perturbador. El espejo detrás de él ya no mostraba a la mujer, sino a Mariana. O algo que se le parecía demasiado. Decidió volver al piso 13. Esta vez, la puerta se abrió sin resistencia. El aire dentro era más frío, más espeso, como si hubiera estado esperando. El piano seguía allí. Y sobre él, la partitura. Manuscrita, firmada con tinta roja. Sonata para Beatriz, movimiento incompleto. Mariana no sabía leer música, pero algo en aquellas notas le resultaba familiar. Como si ya la hubiera escuchado antes. Como si formara parte de un recuerdo que no era suyo. Se sentó frente al teclado, no tocó, no aún. Miró hacia el espejo. Su reflejo aún la imitaba, pero con un ligero retardo. Una media sonrisa,
como sabiendo algo que ella no. En el armario, el vestido seguía colgado. Pero ya no estaba seco. Una gota de agua oscura descendía por el borde de la tela, como si acabara de ser usado. Mariana sintió que el tiempo estaba a punto de cerrarse, como un círculo, como una puerta. Y al volver la mirada al piano, una tecla se hundió sola. La nota aguda sonó, por sí misma. Y esta vez, no estaba sola. El apartamento ya no parecía vacío. Cuando Mariana volvió a entrar, por tercera vez, casi de forma automática, notó que algo había cambiado. La temperatura, la luz, incluso los sonidos. Todo parecía más definido, más nítido. Como si ya no se tratara de una exploración, sino de una visita esperada. La partitura seguía sobre el piano. Pero esta vez, tenía correcciones, trazos añadidos con otra tinta, la melodía había cambiado, notas agudas al final de cada compás, líneas que se curvaban como si fueran instrucciones cifradas. Y junto a ella, una nueva hoja. Una carta. Con la misma caligrafía meticulosa. Debes terminarla. Solo entonces podrá detenerse. Mariana no entendía por qué, pero algo dentro de ella lo aceptaba. Como si, al leerlo, una parte olvidada de su memoria dijera: sí, claro, eso era. La música, el vestido, el espejo, el olor a lavanda, todo parecía formar parte de un ciclo antiguo. Una repetición que se había perpetuado durante años, esperando una pieza que faltaba. Ella. En el espejo, su reflejo ya no iba con retraso, ahora se movía en tiempo real, pero con una expresión distinta, ligeramente más triste, o más cansada, como si supiera que el final estaba cerca. Mariana caminó por el apartamento como una sonámbula. Todo era familiar y extraño al mismo tiempo. Los cuadros de rostros que no reconocía, pero que la observaban. Los muebles donde nunca se había sentado, pero que parecían tener la forma de su cuerpo. Un reloj de péndulo que marcaba las 2:13, sin moverse. Y entonces, el sonido regresó. El piano empezó a tocarse solo. La misma melodía incompleta. La misma frase rota al final. Cada vez más rápido. Más obsesiva. Mariana gritó, no de miedo, de agotamiento, de saturación. Y en ese grito, algo se rompió. El espejo estalló en 1000 fragmentos, pero no cayó al suelo, quedó suspendido, flotando, reflejando no solo a Mariana, sino a Beatriz. Ahora lo entendía. No eran la misma, pero estaban conectadas. Beatriz nunca se fue. Su presencia había quedado atrapada en la música, en la madera del piano, en el aire estancado del apartamento. No como un fantasma tradicional, sino como una voluntad inacabada. Una nota sostenida durante demasiadas décadas. Mariana, por razones que aún no comprendía del todo, era la pieza que podía cerrarlo. Caminó hacia el piano. Se sentó. Apoyó los dedos sobre las teclas. No sabía tocar. No había tocado un instrumento en su vida. Pero sus manos se movieron solas. Una nota. Luego otra. La melodía surgía con una fluidez imposible. Como si hubiera estado esperando ser liberada. Como si el apartamento, el edificio entero, respirara al compás. Y entonces, lo sintió. No estaba sola. Una figura estaba detrás de ella. No se veía en el espejo roto. No hacía ruido. Pero estaba. No era Eduardo. No era Beatriz. Era la historia. Esa que había sido silenciada, ocultada, reescrita en planos falsos y muros tapiados. La música llegó al final. Una nota larga, descendente. Y silencio, absoluto. No un silencio vacío, sino completo. Como si algo que llevaba décadas gritando en la oscuridad, por fin hubiera sido escuchado. Mariana se levantó. El vestido en el armario había desaparecido. El espejo, hecho pedazos, había desaparecido también. Solo quedaba el piano. Y la partitura, ahora firmada con un nombre nuevo. M. Dantas, 2025. El edificio siguió en pie. No se cerró. No fue demolido. Ningún periódico reportó desapariciones. Ningún vecino presentó una denuncia formal. Como si lo que ocurrió nunca hubiese sido registrado. Como si el edificio, sabio en eso de ocultar sus heridas,
hubiera absorbido el suceso como parte de su tejido. Mariana no volvió a ser vista. Algunos dijeron que se fue sin avisar, que dejó la portería limpia, las llaves en su sitio y su cuarto ordenado, como si hubiese salido solo a comprar pan. Otros aseguraban haberla visto una última vez subiendo las escaleras, con una carpeta bajo el brazo y una mirada fija, decidida, sin parpadear. Lo único cierto es que su habitación quedó vacía. Vacía, pero con una nota sobre la cama. No todos los ecos son fantasmas. Pasaron algunas semanas. El administrador contrató a un nuevo portero. Un hombre joven, tranquilo, de acento extranjero. No preguntó mucho. Aceptó el sueldo bajo y el turno de noche sin dudar. Cuando vio que el edificio no tenía piso 13 en el ascensor, sonrió con cortesía. «No es la primera vez que veo esto», dijo. «Cosas de superstición». El primer día fue tranquilo. Los vecinos, como siempre, mantenían su rutina discreta. Algunos saludaban con desconfianza. Otros simplemente lo ignoraban. El nuevo portero, sin embargo, no se molestó. Caminó por los pasillos, revisó los armarios de mantenimiento, se familiarizó con los interruptores y las llaves. Hasta que llegó al último piso. Notó algo raro. Una corriente de aire leve, apenas perceptible, soplaba desde una pared sellada. Nada escandaloso, solo un pequeño detalle. Pero los buenos porteros, como los buenos relojes, siempre notan los detalles. Esa noche, mientras revisaba el área de los buzones, encontró un sobre gris. Sin remitente, sin matasellos, sin nombre. Solo una inscripción a mano. Apartamento 13. Lo abrió. Dentro, billetes antiguos, escudos, impecables. Y una hoja amarillenta, escrita con tinta negra. Gracias por mantener el silencio. El portero alzó la vista. Nadie en el pasillo. Ningún sonido. Solo la luz del quinto piso, parpadeando. A las 2:13 de la madrugada, por primera vez en su vida, escuchó un piano sonar desde un lugar que según los planos, no existía. Pero no subió, solo asintió, como si entendiera, y siguió trabajando. Si te gustó esta crónica insólita, apóyanos con un like, una suscripción o compartiéndola con alguien a quien le gusten estos misterios. No te cuesta nada, y a nosotros nos ayuda a seguir contando estas historias.